Bueno, hermanos, dándole continuidad a este estudio del arrebatamiento de la iglesia, le llamamos la segunda parte del estudio 5. Una vez más les recuerdo, para que me sigan en mi página Iglesia de Jesucristo Restauración y Vida, también en YouTube como Arbey Andrade. Ahí conseguirán mis videos, los que he estado subiendo. Quiero una vez más darle las gracias a Dios por estos tiempos que Él ha permitido que estemos en estas enseñanzas y que nos dé la sabiduría y el entendimiento para continuar llevando este mensaje, para continuar enseñándoles este mensaje sobre este lugar llamado el Valle de Sombra de Muerte, que quizás muchos pastores que miren estos videos, quizás muchos evangelistas o teólogos, me tildarán de loco. O sea, dirán que me estoy inventando otra doctrina más. Pero yo no me estoy inventando otra doctrina más. Solamente escudriñando la palabra de Dios, me he encontrado con todos esos versículos bíblicos en donde el Señor me ha abierto el entendimiento y que estoy seguro que el Espíritu Santo me ha dado la cobertura y me ha dado la sabiduría para poder discernir este tema. Y muchos me tildarán de terrorista espiritual, porque a muchas personas no les gusta nadietica, no les gusta ni poquito siquiera que les hablen del infierno. Aún en el cuerpo de Cristo hay muchos hermanos que eluden este tema. Muchos hermanos que dicen que les da terror que les hablen del infierno, que les da terror que siquiera un pastor o un evangelista o un predicador hable sobre el tema del infierno, que les hable sobre el tema de qué es lo que hay más allá de la muerte, que les hablen sobre el tema de qué sucede con el alma del ser humano cuando fallece. No les gusta confrontarse con la palabra de Dios, quieren vivir un evangelio relajado, quieren vivir un evangelio en donde creen que Dios todo es paz y amor, y que no hay castigo para los malos, y que no hay castigo para el desobediente, y que no hay castigo para aquellos hombres y mujeres que son de mal testimonio, aún los hermanos del cuerpo de Cristo. Porque esto, increíblemente, sucede que hay muchos hermanos en Cristo que son de muy mal testimonio, que en la iglesia van y se congregan y lloran, se quebrantan, alaban al Señor, danzan, pero llegan a la casa y son completos demonios. Ni siquiera saben a qué van a la iglesia, van a ocupar una silla. No les gusta que los confronten con la palabra de Dios. Son hermanos y hermanas de mal testimonio. Y si nosotros vamos a una congregación a escuchar la palabra de Dios, pues pongamos en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero no seamos hipócritas, porque eso se llama ser hipócrita. Y la palabra del Señor dice que los hipócritas no heredarán el reino de los cielos, ni los mentirosos, ni los idólatras. Voy a leer una parte de lo que está escrito, de la palabra del Señor que lo dice en la Biblia. Entonces continúa diciendo que
¿Para quién es este terrible lugar? Los que perdieron y desperdiciaron cuando estaban en la tierra, cada uno según para ellos es un tormento, los que desperdiciaron y rechazaron la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que han rechazado la palabra de Dios? Aún, hermanos en Cristo, no les gusta que uno les hable o les confronte sobre ciertos temas porque lo catalogan a uno de fanático, que somos fanáticos, que somos terroristas espirituales, que porque a toda hora le estamos diciendo a las personas que se van a ir para el infierno, que se van a ir para otro lugar, que no vaya a descansar el alma. Y dice que muchos dicen que nosotros somos todos hijos de Dios y que Dios no es tan malo para enviar a nadie a un lugar de castigo. Y vuelvo y le reitero, Dios es un Dios de amor, de misericordia. Es un Dios que perdona, es un Dios que ama, pero es un Dios que aborrece el pecado. Dios ama al pecador, a todo aquel que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado y se arrepiente y se aparta de su pecado, alcanza misericordia, lo dice la palabra del Señor. Entonces Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado que practica el pecador. Eso es lo que aborrece Dios. Entonces vamos a continuar leyendo. ¿Quiénes van a este lugar? Muchos de los que no cometieron pecados o pecados de muerte, sino que negaron el nombre de Cristo con sus mismas acciones, y muchos de ellos con pecados ocultos se vieron como ovejas siendo lobos, creyeron que las buenas obras los salvarían. No heredarán el reino de los cielos los homosexuales, ni las lesbianas, ni los suicidas, ni los malos pastores, ni los malos sacerdotes, ni los papas, que conociendo la verdad no la enseñaron, igual que los curas ateos y muchos de los que se contaminaron con la pornografía, siendo dirigentes de una congregación, los mentirosos, los borrachos, los incrédulos, los idólatras, los ladrones, los adúlteros, los fornicarios, los hipócritas, todo aquel que dio mal testimonio como hijo de Dios, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros, los que obtuvieron ganancias deshonestas, los engañadores. Sobre este lugar no predican los pastores de la prosperidad y nunca lo van a hacer. Mucho menos le van a predicar de infierno, mucho menos le van a predicar de arrepentimiento. Porque en el momento que los pastores de la prosperidad o todos los que predican la prosperidad, en el momento en que les empiecen a hablar sobre el infierno, sobre arrepentimiento, sobre la verdad, la verdadera relación con Dios, saben que se les va a acabar el negocito, se les va a acabar el negocio, porque muchas almas van a salir huyendo de estos lugares, porque saben que han sido engañados por años. Pero también hay muchos que defienden a estos pastores, que no hablen de siervo de Dios, que el siervo del ungido, que no lo toque porque él es el siervo de Dios y eso es pecado. Pecado no es pecado denunciar. No es pecado denunciar lo que estos ladrones hacen. Porque eso es lo que son, ladrones. Aquí dice la palabra del Señor que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Ni los hipócritas. ¿Y qué es más que otra cosa lo que se practica en estos lugares cuando no se predica sobre la palabra de Dios como debe ser? Hipocresía. Porque se disfrazan como lobos con piel de oveja. Los lobos se disfrazan con piel de oveja, es al contrario. Se disfrazan como ángel de luz, porque eso es lo que hace Satanás, hacer que estos seres sean manejados por la misma llama del infierno. ¿Y esto lo hacen con qué fin? De apartar al ser humano del camino de la verdad. Muchos dicen, pero ¿cuál es la verdad? Nadie tiene la verdad. Nadie sabe qué pasa con el alma cuando se muere la persona. Muchos dicen que el cuerpo queda ahí, que el alma queda ahí, que eso no existe nada de eso, que eso ya hay que vuelve y reencarna.
y que vuelve y pasa de una persona a otra persona y que va así hasta que llegue y encuentre es que el punto no sé qué de ascender espiritualmente a otro plano espiritual que no sé qué. Falsas doctrinas, donde los hombres han sido engañados por cientos de años, miles de años quizás. Yo a usted no le quiero predicar un evangelio de terror espiritual. Yo lo que lo quiero invitar a que usted confronte lo que usted cree, lo que usted piensa, y si usted tiene la razón, confronte con la palabra de Dios en cuanto a lo que usted piensa y en cuanto a lo que dice Dios. Nosotros no vivimos más de 70 años y en los más robustos quizás 80, 85, porque esa es la vida de un ser humano sobre la tierra en promedio. Y con esos años el hombre cree conocerlo todo. Con esos pocos años de vida el hombre cree que ya sabe sobre qué hay más allá de la muerte. Pero porque son sabios en su propia opinión, porque no cogen una Biblia para estudiarla, para escudriñarla. Leen uno o dos párrafos y ya creen que con eso se lo saben todo. O porque creen que escuchando a otra persona aprenden o tienen el conocimiento y dicen, no, es que la Biblia dice aquello y la Biblia dice otro, pero nunca se toman el trabajo de estudiar la palabra de Dios, mucho menos habrá una conexión con el Espíritu Santo, porque allí no habrá conexión con el Espíritu Santo cuando no se busca la sabiduría de parte de Dios ni el discernimiento. Vamos a leer qué nos dice Primera de Corintios 6, 9, 11. 6, 9, 11. Primera de Corintios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios aquí en Primera de Corintios 6, 9 al 11. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Porque muchos de los que seguimos el camino de nuestro Señor Jesucristo somos practicábamos todos estos pecados. Y ahora caminando con Cristo, lo que procuramos y le pedimos a Dios constantemente por medio del Espíritu Santo es que nos guarde de caer en esta clase de pecados, de que el enemigo no nos coloque una piedra de tropiezo y regresar. Porque nadie estamos exceptos de que el enemigo nos coloque una trampa y caigamos, pero debemos de estar agarrados de la mano de Dios para que esto no suceda. Entonces aquí nos damos de cuenta de que el Señor tuvo misericordia de nosotros, que nos arrepentimos y muchos aún, conozco muchos hombres que estuvieron en la indigencia total, que comían hasta de las basuras y fueron rescatados desde allí de este lugar para servirle a Dios, porque la palabra del Señor dice que de lo vil y despreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios. Prostitutas han sido ganadas para Cristo y hoy en día son tremendas siervas de Dios. Entonces usted
no es la excepción. Solamente disponga el corazón para ser transformado, para ser cambiado, porque la palabra del Señor dice que el que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Podemos andar con Cristo con la frente en alto, sin deberle a nadie, sin que nos estén señalando, ese hombre es un ladrón, ese hombre es un asesino, ese hombre es lo otro, porque el Señor ya nos lavó con su sangre preciosa. Y esto es lo que yo quiero transmitirles a ustedes por medio de esta enseñanza. Es lo que yo quiero transmitir, que eviten ir a estos terribles lugares, porque estos son advertencias de parte de Dios, en donde les está advirtiendo constantemente a la humanidad: apártense del pecado, porque yo no quiero que se pierda ninguna alma. Dios siempre está diciendo lo mismo, usando muchos medios, usando muchas personas, el internet, la radio. Siempre les está enviando el mensaje: arrepiéntanse de todos sus pecados, porque no quiero que se pierda ninguno. Dejen de practicar la maldad. Entonces aquí, ¿quién es el terco? ¿El que procura la salvación de los demás o el que rechaza la palabra de Dios cuando constantemente le está mandando el Señor un mensaje? Y qué triste para muchos y muchas personas que están en estos lugares, porque es sencillo. Rechazaron la palabra de Dios, en este momento están en un lugar de tormento en donde anhelarían tener siquiera 10 o 15 o 20 segundos de oportunidad para poder confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ser salvos. Pero déjeme decirle que para muchos, para millones de esas almas que en este momento están siendo atormentadas en el infierno y aún en este lugar del valle de sombra de muerte, para ellos, para muchos ya es tarde. En el tema anterior, en el primer tema de este estudio 5, estaba hablando sobre qué sucede con las personas que se suicidan, con las mujeres y hombres que por desesperación, quizás por un estado de locura, quizás porque no quisieron buscar un consejo espiritual por parte de un pastor o un cura o un sacerdote. Ellos también son guías espirituales y hay muchos curas y muchos sacerdotes que tienen temor de Dios y enseñan bien la palabra de Dios. Lo que pasa es que estos hombres y estas mujeres, estos sacerdotes o curas católicos, cuando hablan bien de la palabra de Dios, entonces a los feligreses les empieza a aburrir y no vuelven, porque no les gusta que lo confronten con la palabra de Dios. Y hay muchas mujeres y hay muchos hombres que entran en la desesperación. ¿Por qué? Porque no buscan la palabra del Señor, porque no buscan un consuelo espiritual, porque no buscan un guía espiritual, y prefieren ir a buscar consejo del hermano, del amigo o del borracho que no conoce de la palabra de Dios, que no tiene ni entendimiento, es mal aconsejado. ¿Qué consejo bueno puede adquirir una persona que se encuentra en un estado de esquizofrenia quizás? ¿Qué consejo bueno puede adquirir en un prostíbulo o en una cantina? O en una taberna, una discoteca. ¿O qué consejo bueno le puede dar espiritualmente un homosexual o una lesbiana que practica constantemente el pecado, lo que Dios aborrece? ¿Qué consejo bueno le puede dar a una persona que se encuentra prácticamente al borde del suicidio? Yo no sé cuántos de ustedes están escuchando este mensaje y están pensando en quitarse la vida. Yo les digo, no se quite la vida, porque después de que su cuerpo muera, el alma no va al cielo a gozar de la presencia de Dios. Es una mentira. El alma va a un lugar donde va a ser atormentada. Primero, por los pensamientos, porque allí toda la conciencia que está en el alma no muere. Eso no desaparece, es eterno. El alma del ser humano es eterna.
Dios creó eternidad en el corazón del ser humano. Y el alma del ser humano es eterna. Para estar en un lugar de tormento o para estar en la presencia de Él, para vivir por toda la eternidad en la presencia del Señor y gozar de la presencia del Señor. Y si usted cree que con suicidarse, que porque tiene una situación económica difícil o porque quizás tiene una enfermedad terminal y que usted ya quiere acabar con su vida, pues déjeme decirle que el único que tiene derecho sobre cuándo debemos de partir a la eternidad es Dios. Ni un médico, ni una enfermera, ni usted mismo puede atentar contra un solo cabello. Ni un solo cabello de su cuerpo, ni de mi cuerpo, podemos atentar contra él. Porque el único que tiene derecho a quitar y a poner la vida es Dios. Entonces, todas estas personas que practican la eutanasia están cometiendo suicidio. Y los que asisten a esta muerte están cometiendo asesinato. Y esto, ante los ojos de Dios, es pecado. Y hay que arrepentirse de todas estas acciones. Porque hay un dicho que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. O sea, el que se quita la vida como el que asiste al suicida. Y en este lugar donde van a ir, vamos a suponer que la persona fue una persona muy bondadosa en la tierra y que hacía muchas obras de misericordia y nunca practicó quizás el pecado, quizás le huía a muchas cosas del mundo como pecaminosas, pero cometió el pecado de suicidio. Y allí en este mismo momento es donde al morir queda apartada de la presencia de Dios. Esa alma queda apartada de la presencia de Dios hasta que llegue el día del juicio final, el juicio del trono blanco, como lo dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Entonces no caigamos en la desesperación de que porque la abandonó el marido o porque al hombre lo abandonó la esposa o porque su empresa quebró y se encuentra sin dinero, se encuentra endeudado. Déjeme decirle que siempre hay una salida, siempre hay una luz de esperanza y esa luz de esperanza se llama Jesucristo. Acérquese a Jesucristo, acérquese a la luz que es Cristo y no se deje llevar por la oscuridad, porque el enemigo siempre ha querido destruir su vida, porque el enemigo siempre ha querido que usted no llegue a los caminos del Señor. Yo no sé a cuántos les está hablando Dios en este momento. No sé a cuántos les está diciendo Dios en este momento, yo te amo, tú eres mi hijo y quiero que sigas por mis caminos. Entonces yo te digo una cosa, no te dejes llevar por la desesperación. Voy a leerles primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Primera de Timoteo. Vamos a leerlo desde el verso 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado.
Y el Señor le encomienda a uno el Evangelio para predicarlo, pero que sea una sana doctrina. Que no sean doctrinas engañadoras. Que todo lo que uno predique sea sustentado bíblicamente. Y que sea en amor, en misericordia, en compasión. Les quiero hacer énfasis en esto siempre, porque la palabra del Señor es clara y siempre quiere confrontar las acciones del ser humano, siempre quiere confrontar el pecado del ser humano con la palabra de Dios para arrepentimiento, para que su alma sea salva. No es otro el motivo el que yo esté subiendo estos videos, este estudio bíblico. No sé cuánto tiempo se me va a tomar, no sé cuántos estudios serán, porque hay estudios que duran 49 minutos, otros duran 1 hora 14 minutos. Hay estudios como este que es necesario dividirlo en 2 o en 3 partes por el tiempo de mi equipo. Pero quiero hacer énfasis en esto siempre, que el mensaje que yo quiero transmitir es un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje de dejar la vida mundana, de que abandone el camino del mal, se arrepienta y se acerque a nuestro Señor Jesucristo, que se acerque a la cruz, que permita que Dios toque su vida y que usted sea una persona diferente, transformada, una persona nueva en Cristo. Esa es la intención de estos estudios bíblicos y esa es la intención de mi mensaje. Yo no quiero transmitirle a nadie, ni quiero ser claro en esto, no estoy dogmatizando esta enseñanza, simplemente estoy transmitiendo y usted toma la decisión de creer o no creer. Aquí les dejo una cita bíblica ya por tiempo para que ustedes la lean en la casa. Apocalipsis 20, 11 al 15, Apocalipsis 13, 8, Apocalipsis 17, 8, Mateo 13, 41, 42, 49 y 50 y Apocalipsis 21, 8, para que ustedes las estudien en casa. Los sustentos bíblicos del Valle de Sombra de Muerte, Job 10, 21, 22, Job 12, 22, Job 15, 23 y 25,